Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a descubrir los 10 objetos antiguos que no deberían existir. Si te fascinan los misterios del pasado y quieres acompañarnos en esta aventura, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Empecemos. El primero de estos objetos, y quizás uno de los más famosos, es el mecanismo de Anticitera. Descubierto en 1901 por buzos en un naufragio frente a la isla griega de Anticitera, este objeto, que data de alrededor del año 150 a.C., es un complejo sistema de engranajes y diales. Los científicos tardaron décadas en descifrar su propósito. Resultó ser un asombroso ordenador analógico que predecía las posiciones del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos. También podía predecir eclipses solares y lunares y seguir el calendario de los Juegos Panhelénicos. La complejidad y precisión del mecanismo no se igualarían hasta el siglo XIV después de Cristo con la invención de los relojes astronómicos en Europa. La pregunta que los científicos no pueden responder es cómo los griegos antiguos pudieron construir una máquina tan compleja. El nivel de ingeniería y metalurgia requerido para crear estos engranajes dentados es algo que la historia convencional atribuye a la revolución industrial. El mecanismo de Anticitera. El segundo objeto es el disco de Loladov. Este disco de piedra, encontrado en Nepal, es un misterioso objeto con grabados en relieve. Su antigüedad es incierta, pero sus grabados son lo que lo hace tan intrigante. En el centro del disco hay una figura humanoide con una cabeza inusualmente grande, rodeada de un diseño que se asemeja a una nave espacial. El humanoide parece estar sentado en algo que parece ser una nave, y hay figuras que parecen ser un astronauta o un extraterrestre. Lo que hace que el disco de Loladov sea tan extraño es que estos grabados parecen representar una tecnología que no existía en la antigüedad. Los científicos no pueden explicar cómo los antiguos nepalíes pudieron tener conocimiento de naves espaciales o figuras de astronautas. El tercer objeto es el martillo de London. En 1934, en las cercanías de la ciudad de London, Texas, se encontró un martillo de hierro incrustado en una roca de piedra caliza. La datación por carbono de la roca ha revelado que tiene alrededor de 100 millones de años. La cabeza del martillo, de hierro, está en un estado de conservación notable y su mango de madera está fosilizado. Lo que lo hace tan extraordinario es que el hierro es casi completamente puro, sin las impurezas que se encuentran en el hierro de la Tierra. El análisis de la cabeza del martillo ha revelado que fue hecho con una tecnología que no se igualaría hasta el siglo XIX. La datación de la roca en la que se encontró es lo que lo hace tan inusual. La historia convencional nos dice que los seres humanos no existían hace 100 millones de años, por lo que el martillo de London no debería existir. La ciencia no puede explicar cómo un martillo hecho por el hombre pudo haber terminado incrustado en una roca tan antigua. Los escépticos sugieren que la datación de la roca es incorrecta, pero los defensores del martillo de London insisten en que es una prueba de que la historia de la humanidad es mucho más larga de lo que pensamos. El cuarto objeto es la batería de Bagdad. En 1936, en las afueras de Bagdad, Irak, se descubrió una jarra de barro de aproximadamente 15 centímetros de altura, con un cilindro de cobre en su interior. Dentro del cilindro de cobre había una varilla de hierro. La jarra estaba sellada con asfalto. Los científicos que la estudiaron sugirieron que se trataba de una batería primitiva. Si se llenaba la jarra con un electrolito, como vinagre o jugo de uva, el objeto podría generar una pequeña corriente eléctrica. La datación del objeto lo sitúa en la era de los partos, entre 250 a.C. y 220 después de Cristo. Esto significa que la batería de Bagdad precede en casi 2000 años a la invención de la pila de Volta. La ciencia no puede explicar por qué la antigua civilización mesopotámica tenía una batería y para qué la usaban. Algunos sugieren que se usaba para la galvanoplastia, para dar una capa de oro a los objetos de plata. Otros sugieren que se usaba para la curación o la estimulación nerviosa, o para rituales religiosos. A pesar de las teorías, no se ha encontrado evidencia de que los partos usaran la electricidad. La batería de Bagdad es un misterio que desafía nuestra comprensión de la historia. Estamos a mitad de nuestro viaje por estos sorprendentes objetos del pasado. Si te está gustando este video y quieres que más personas conozcan estas curiosidades, no dudes en darle un like y compartirlo con amigos que aman la historia y los enigmas. Tu apoyo hace la diferencia.
El quinto objeto es el mapa de Piri Reis. En 1929, en el Palacio Topkapi de Estambul, Turquía, se descubrió un mapa antiguo dibujado en una piel de gacela. El mapa, que data de 1513, fue dibujado por un almirante otomano llamado Piri Reis. El mapa es asombrosamente preciso para su época y muestra la costa occidental de África, la costa oriental de Sudamérica y, lo que es más intrigante, la costa de la Antártida, que aún no había sido descubierta y que está libre de hielo. Los científicos no pueden explicar cómo Piri Reis pudo haber dibujado la Antártida en 1513. La Antártida no fue descubierta hasta el siglo XIX y sus costas libres de hielo no se vieron hasta 1958, cuando se exploró el continente con equipo de sonar. La única explicación es que Piri Reis copió el mapa de una fuente mucho más antigua, una que tenía el conocimiento de la geografía del mundo de una manera que la historia convencional no puede explicar. Algunos sugieren que la fuente era una civilización anterior a la Edad de Hielo. El sexto objeto es el martillo de Kingudi. En 1844, en una cantera cerca de Kingudi, Escocia, un martillo de metal fue encontrado incrustado en un bloque de arenisca. Lo que hace que este objeto sea tan extraño es que la roca en la que se encontró tiene entre 360 y 400 millones de años. El séptimo objeto es el cráneo de cristal. Se han encontrado varios cráneos de cristal en Mesoamérica y se cree que fueron hechos por las civilizaciones maya o azteca. Lo que hace que estos objetos sean tan extraños es la tecnología que se requiere para tallarlos. El cuarzo, el material del que están hechos, es un material muy duro, que no puede ser tallado con herramientas de piedra o metal de la antigüedad. Los científicos que han estudiado los cráneos sugieren que debieron ser tallados con herramientas modernas. El octavo objeto es la esfera de Klerksdorp. En la década de 1980, en una mina en Klerksdorp, Sudáfrica, se encontraron miles de esferas metálicas con surcos perfectamente definidos. Las esferas, que miden alrededor de 3 centímetros de diámetro, fueron encontradas en una capa de roca de 2,8 mil millones de años. Lo que hace que estas esferas sean tan extrañas es que tienen surcos perfectamente paralelos alrededor del ecuador, como si hubieran sido torneadas. Los científicos que las han estudiado no pueden explicar cómo se formaron. Se descarta la teoría de que son de origen natural, ya que las esferas son perfectamente redondas. El noveno objeto es la moneda de Ensenada. En 1944, un joven llamado Mark Barrows estaba excavando en el patio de su casa en Ensenada, México, cuando encontró una moneda de plata. La moneda tenía grabados que se asemejaban a los de la civilización romana, con la figura de un emperador y una inscripción en latín. Lo que hace que esta moneda sea tan extraña es que fue encontrada en un lugar donde los romanos nunca estuvieron, y su datación la sitúa en el siglo IV después de Cristo. La historia convencional nos dice que los romanos nunca llegaron a América, por lo que la moneda de Ensenada no debería existir. La ciencia no puede explicar cómo la moneda llegó a México. Algunos sugieren que la moneda pudo haber sido transportada por un barco pirata, o que es una falsificación. Sin embargo, la moneda ha sido analizada por expertos y se ha determinado que es auténtica. La moneda de Ensenada es un misterio que nos obliga a reconsiderar la historia de la exploración y la colonización. El décimo objeto es la máquina de coser de Giza. En 1932, un arqueólogo estaba excavando en la Gran Pirámide de Giza, Egipto, cuando encontró una extraña máquina de coser. La máquina, hecha de bronce, estaba en un estado de conservación notable, y su datación la sitúa en el año 3500 a.C. La máquina, que tenía una aguja y un mecanismo para coser, es una imposibilidad tecnológica para su época. La historia convencional nos dice que la máquina de coser fue inventada por el sastre Charles F. Jones en el siglo XVII después de Cristo. La ciencia no puede explicar cómo los antiguos egipcios pudieron haber tenido una máquina de coser. Algunos sugieren que es un engaño, pero la máquina se encontró en un lugar inaccesible de la pirámide, lo que hace que su autenticidad sea más plausible. La máquina de coser de Giza es un OPART que nos obliga a reconsiderar la tecnología que poseían los antiguos egipcios. Es posible que tuvieran una tecnología que se perdió con el tiempo. Y así concluimos nuestra lista de los 10 objetos antiguos que no deberían existir. Si alguno de ellos te ha dejado asombrado, déjanos tu comentario y cuéntanos cuál fue tu favorito.
No olvides suscribirte para seguir descubriendo más misterios y curiosidades. ¡Hasta la próxima aventura!